Hola, desde mi nuevo set de televisión les grabo estos videos sobre el teorema de la composición. Fíjense, ahí tengo un problema, un límite. Se trata del límite cuando x se va a infinito, fíjense bien, de e elevado a menos logaritmo de x al cuadrado por el logaritmo de x cuadrado más 1. ¿Cuánto vale ese límite? Uno observa que acá hay como dos límites involucrados. El primero es el límite cuando x se va a infinito del logaritmo de x al cuadrado. ¿Se fijan que aparece el logaritmo de x al cuadrado aquí y acá? Y ese límite sabemos muy bien que es infinito. Por otro lado, tenemos el límite de y e elevado a menos y. Bueno, ese, cuando en lugar de tener y teníamos n, habíamos demostrado que es 0. En un ratito más vamos a mostrar que ese también es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la exponencial decae mucho más rápido y mata, en cierto modo, a cualquier potencia. ¿Ya? Así que este límite es 0. Entonces, ¿cuánto vale el límite de acá arriba? Quizás podríamos borrar el 1 acá. Este 1 no tiene mucha importancia. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Se fijan que se combinan estos dos límites? El logaritmo de x al cuadrado se va a infinito, pero es como que y es igual al logaritmo x cuadrado. Este límite de arriba es 0. ¿Ya? Ese es un truco, una forma de calcular límite cuando hay una composición de dos funciones. Miren el caso de acá abajo. Acá hay otro ejemplo. El límite cuando x se va a infinito de arco tangente de x cuadrado más 1 partido por x menos 1. ¿Cuál es ese límite? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con lo que está acá adentro cuando x se va a infinito? Esto aquí, x cuadrado más 1 partido por x menos 1, esto converge a infinito, ¿sí? o diverge a infinito si uno quiere, si x tiende a infinito. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa con el arco tangente? El arco tangente, cuando la variable de arco tangente se va a infinito, converge a pi medios. Así que ese sería el límite del segundo ejemplo. Enuncio ahora el teorema que garantiza que esto es cierto en los otros casos, en todos los casos. Dice, si f y g son funciones en sus respectivos dominios, tales que la función f, cuando y se va a infinito, converge a L, y la función g, cuando x se va a infinito, diverge a infinito. La conclusión es que el límite de f compuesto con g, que sería lo mismo que el límite de f de g de x, incluso podríamos escribir acá, es lo mismo que el límite cuando y se va a infinito. ¿Se fijan? Como que se cambia la variable. De f de y es igual a l. Ese es el teorema. Ahora, una pequeña precisión con respecto a los dominios. En general, cuando uno quiere tomar el límite cuando x se va a infinito o cuando y se va a infinito, uno espera que el dominio de la función sea un conjunto del estilo a, más infinito. Es decir, que sea un intervalo que a partir de un a ya contenga a todos los elementos para tomar el límite cuando se va a infinito. Ahora, en realidad, basta con que el dominio A tenga un conjunto, o sea, sea no acotado superiormente. ¿Ya? Para tomar este límite, en realidad, para darle sentido al límite, basta que el conjunto A sea no acotado superiormente, lo mismo con B. ¿Ya? Y evidentemente que para que el límite de la composición, este límite de acá, tenga sentido, es necesario que el dominio, si, pongamos acá, el dominio de f compuesto con g es no acotado superiormente, superiormente, entonces ocurre lo que decimos ahí. ¿Ya? Ahora, esto en general, los dominios son un intervalo que contiene, o sea, un intervalo a partir del cual, digamos, a partir del cual están todos los elementos del conjunto. Normalmente esos son los conjuntos que uno usa como dominio. Ok, este es el teorema de la composición. La demostración se las voy a encargar a ustedes, que la miren en el apunte, y lo que yo voy a hacer es ver dos ejemplos adicionales. En particular, ese que vimos antes, que era
y por e elevado a menos y, decir que eso se va a cero cuando y se va a infinito. En particular vamos a ver ese. Aquí tenemos un ejemplo que es el límite cuando x se va a infinito de a elevado a x. En cierto modo, nosotros cuando estudiamos la función exponencial con una base a cualquiera, nosotros hicimos una apuesta de cuánto eran esos límites, pero ahora queremos como revisitar esto. Fíjense ustedes que a elevado a x es x elevado al logaritmo de a, ¿ya? Esa es la definición de potencia con números reales cualesquiera. Tanto e elevado a algo como el logaritmo de a están definidos, entonces puedo definir perfectamente una potencia cualquiera. Ahora, ¿se fijan ustedes que el signo de a es clave? Porque si, el signo del logaritmo de a, el signo del logaritmo de a me va a determinar el comportamiento de la función en infinito. Entonces vamos a ver primero el caso en que a es mayor que 1. Cuando a es mayor que 1, el logaritmo de a es positivo. Y entonces se fijan ustedes que el límite cuando x se va a infinito de x por el logaritmo de a es infinito. Lógico, ¿no es cierto? Y, por otro lado, sabemos que el límite cuando u se va a infinito de e elevado a u es infinito. Si alguien tuviera una duda con respecto a este límite, les recuerdo que la desigualdad fundamental dice que e elevado a u es mayor o igual que 1 más u. ¿Se fijan? Así que si u se va a infinito, este lado se va a infinito, así que no le queda otra cosa que a e elevado a u irse a infinito. Perfecto. Sabemos esto y sabemos esto. Entonces el teorema de la composición, ¿se fijan? Me dice que el límite cuando x se va a infinito de a elevado a x es infinito. Similarmente, si tomamos a entre 0 y 1, entonces el logaritmo va a ser negativo, ¿ya? Y por otro lado, y bueno, y sabemos acá que, por supuesto, que el límite cuando x se va a infinito de menos x logaritmo de a es infinito, más infinito, ¿no es cierto? Porque el logaritmo de a ahora es negativo, entonces menos logaritmo de a es positivo y este límite es infinito. Por otro lado, 1 partido por e elevado a u converge a 0 cuando u se va a infinito. Eso es producto de este límite, ¿cierto? Y en consecuencia, ¿cuál será este límite cuando x se va a a, cuando a está entre 0 y 1? Bueno, esta es la definición, la reescribimos así, 1 partido por e elevado a algo que se va a infinito, entonces este límite tiene que ser 0. Por supuesto que si a es igual a 1, entonces a elevado a x no es otra cosa que 1, y el límite cuando x se va a infinito obviamente es 1, porque esto vale para todo x. Ese caso no es interesante. Los otros dos son muy interesantes. Bien, vamos a ver otro ejemplo en esta misma línea. Bueno, cuando a está entre 0 y 1, entonces el límite cuando x se va a infinito de a elevado a x se va a 0. Pero ¿qué pasa si lo multiplico por x? ¿Se fijan ustedes que a elevado a x se va a 0? Pero x se va a infinito. Entonces, a elevado a x se va a 0, se multiplica por un número que es cada vez más grande. La pregunta es, ¿quién de los dos gana? ¿La exponencial o x? ¿E elevado a x o x? ¿Quién gana de las dos? Bueno, en realidad es 1 partido por e elevado a x para que sea menor que 1 la base, ¿ya? O sea, tengo una potencia, ¿ya? O sea, una exponencial aquí, con a menor que 1, y esa cuestión se va a 0, pero x se va a infinito. O en general, ¿qué pasa si tengo a elevado a x con a en 0,1 y x elevado a k, una potencia más grande todavía? ¿Cuál de las dos gana? Esa es la pregunta. Bien, vamos a hacer el primer caso, vamos a hacer este de acá. Fíjense ustedes, vamos a utilizar la fórmula, la desigualdad fundamental de la exponencial, pero con un truquito. Fíjense bien. Bueno, en primer lugar, la definición de x por a elevado a x me queda esto. Entonces, aquí tengo que estudiar la exponencial, ¿ya? Y eso es lo que quiero hacer ahora. Fíjense bien. La exponencial de u es lo mismo que la exponencial de u medios al cuadrado. Ese es el truco. Escribir e elevado a u medios elevado al cuadrado. Entonces, voy a usar la desigualdad fundamental para e elevado a, para la exponencial, que acuérdense que la desigualdad fundamental es esta. ¿Se fijan? Esa. Entonces la voy a usar con un medio ahí. ¿Se fijan? Entonces me queda e elevado a u medios mayor o igual que 1 más u medios. Pero como está al cuadrado, tengo esto al cuadrado.
Todo este truco es para que me aparezca u cuadrado al final a la derecha. ¿Se fijan? Porque yo desarrollo este cuadrado y boto este término. Voy a suponer que u es positivo, ¿ok? Si u es positivo, entonces 1 más u es positivo, y entonces u cuadrado partido por 4 es mayor o igual que u cuadrado cuartos. Esa es la desigualdad que vamos a usar. E elevado a u mayor o igual que e elevado a u cuarto en el caso de los u positivos. Perfecto, entonces, fíjense bien. Por un lado, x a elevado a x, estamos pensando que x se va a infinito, así que el x es positivo, el a es un número positivo, esto es positivo, así que siempre es mayor o igual que 0, no hay duda de eso. Por otro lado, esta es la definición, y aquí voy a escribir x, ¿no es cierto?, en el numerador, y en el denominador voy a escribir e elevado a menos x logaritmo de a. Con eso, este número que está acá es un número positivo, y puedo utilizar mi fórmula, ¿ya? Pero con la desigualdad al revés porque lo tengo en el denominador. Y entonces me queda, arriba me queda x y abajo me queda x cuadrado logaritmo de a al cuadrado partido por 4. ¿Qué les parece? ¿A dónde converge esto? Esto converge a 0, ¿cierto? Porque arriba tengo x y abajo tengo x cuadrado. Por otro lado, ¿a dónde converge esto? Esto converge a 0 también. Por lo tanto, ¿a dónde converge lo que yo estoy estudiando? X a elevado a x gana la exponencial. Este límite es 0. ¿Ok? Excelente. ¿Qué hacemos en el caso de x elevado a k? Hagamos el mismo truco. Tratemos de hacer el mismo truco. Fíjense bien. En lugar de poner acá, ¿no es cierto? Acá teníamos x y pusimos un cuadrado, ahora tenemos k. Les propongo que pongamos k más 1. Entonces aquí me va a quedar e elevado a u es lo mismo que e elevado a u partido por k más 1, todo eso elevado a k más 1. Esa es propiedad de las potencias. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 más u partido por k más 1 y todo esto elevado a k más 1. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente como yo sé que u es positivo, esta cantidad de acá es más grande que puedo hacer al tiro, puedo decir simplemente que esto es mayor o igual. Si u es positivo, estas dos cantidades son positivas, en consecuencia me quedo con cualquiera de las dos, y esto es mayor o igual entonces que u elevado a k más 1, y en el denominador me va a quedar k más 1 elevado a k más 1. ¿Qué me importa este número? Llamémosle c. C va a ser igual a k más 1 elevado a k más 1. Es para no escribirlo de nuevo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, x elevado a k por e elevado a u, perdón, no es e elevado a u, es e elevado a, es a elevado a x. Que eso resulta ser igual a x elevado a k por e elevado a x, no, sí, x logaritmo de a, o mejor dicho, x elevado a k dividido por e elevado a menos x logaritmo de a. Y esto es, usamos esta desigualdad de acá, allá, esto es menor o igual que x elevado a k partido por x elevado a k más 1 partido por esa constante c. ¿Se fijan? Elegimos un índice k más 1 para que le gane al k, esto se va a 0. Y por otro lado, esto es mayor o igual que 0, así que también se va a 0. El teorema del sándwich nos dice que esta cantidad que está acá converge a 0. Y eso no importa quién sea el k. Ese es un límite interesante. X elevado a k crece harto, pero la exponencial a elevado a x con a menor que x, que 1, decrece. Dos casos particulares, si ustedes quieren. El primero es este, x partido por e elevado a x. Eso sería poner a igual a 1 partido por e, que es menor que 1. Y el otro caso particular es x elevado a k partido por e elevado a x. ¿A dónde converge este?
si x se va a infinito. Lo acabamos de ver acá. Aquí, en este ejemplo, a es 1 partido por e, que es menor que 1, que eso es lo que importa, es mayor que 0. Así que este límite es 0. La exponencial le gana a las potencias. Muy bien, con este video, o sea, con este ejemplo, terminamos este video.